Mis padres regalaron su departamento a mi hermano por su boda, aunque yo pagué su hipoteca durante 10 años. Después de eso, quisieron mudarse a mi casa. Les dije que no y luego la policía me llamó. La llamada sonó de repente, en medio de un martes cualquiera. Justo acababa de terminar una videoconferencia con un cliente y estaba a punto de tomar un café cuando mi móvil vibró, mostrando un número desconocido en la pantalla. Normalmente no contesto llamadas de números desconocidos, pero algo me hizo presionar el botón verde. Hola, ¿es Sarah Briner? Se escuchó una voz masculina oficial. Sí, soy yo, respondí con cautela, repasando en mi cabeza las posibles razones de la llamada. Capitán de policía Andrew Cooper, ¿usted es la propietaria de la casa en Phillips 27? Mi corazón se detuvo por un momento. Sí, esa es mi casa. ¿Qué ha pasado? La alarma se activó. Hay signos de robo. Hemos detenido a 2 personas en el lugar. Afirman conocerla. Me quedé en silencio, incapaz de decir una palabra. En mi mente solo pasaba una idea, no podían, por favor, que no sea eso. ¿Hola? ¿Me escucha? La voz del capitán me devolvió a la realidad. Sí, disculpe. ¿Quiénes son estas personas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se presentaron como Gloria y Bernard Briner. Afirman ser sus padres. Se me secó la boca. 2 semanas. Han pasado solo 2 semanas desde que les dije firmemente, no. Mi vida pasó ante mis ojos, 35 años de intentos por ganarme el amor de mis padres, 10 años pagando una hipoteca ajena y el golpe final que recibí en la boda de mi hermano. Y ahora, esto. Ya voy para allá, le dije al capitán, tomando mi bolso y las llaves del coche. Por favor, no hagan nada hasta que yo llegue. Mi familia es una historia de altibajos, con raíces en el pasado. El abuelo de mi padre, Clint Briner, fue un famoso relojero con su propio taller. A mi abuela le encantaba contar cómo personas del gobierno le encargaban relojes personalizados con grabados. Pero después de los eventos en el país, todo cambió. Le quitaron el taller y la familia perdió todos sus ahorros. Clint Brenner murió de tifus en 1919 y su hijo, mi abuelo Elliot, sobrevivió como pudo, sobreviviendo con trabajos temporales. Su talento para la mecánica seguía intacto, pero tuvo que aplicarlo no a delicados mecanismos de relojería, sino a generadores de jardín y motocicletas de trofeos. Por parte materna, la historia no era menos dramática. Mi bisabuela Beatriz provenía de una familia acomodada, dedicada al comercio de telas. Antes de los acontecimientos, eran dueños de 2 tiendas y de una casa de 2 pisos. Todo eso también se hundió irremediablemente en el abismo de los cambios históricos. Estas historias familiares sobre la prosperidad perdida a menudo se escuchaban durante la cena en mi infancia. Mi madre las contaba con una entonación especial, como si quisiera subrayar, no somos personas comunes, perdimos lo que nos pertenecía por derecho. Por otro lado, mi padre solía repetir: la sangre no se olvida, Sara. En ti corre la sangre de personas que sabían cómo alcanzar el éxito. Tienes que devolver a la familia su estatus perdido. Entonces, cuando era niña, me enorgullecía de estas historias. Pero más tarde entendí que ellas creaban una pesada carga de expectativas que mis padres habían depositado sobre mí. Es extraño, pero a mi hermano menor Patrick, por alguna razón, no le imponían ese mismo peso. Se le permitía ser simplemente un niño, mientras que yo debía convertirme en la esperanza de la familia.
Nací en 1995, en plena agitación económica. Mi madre solía contar que el embarazo fue difícil, constantes tensiones debido a los retrasos en el pago de salarios, inseguridad sobre el futuro. Mi padre trabajaba como ingeniero en una fábrica de defensa y aunque no lo despidieron, el dinero se pagaba de forma irregular, a veces incluso con productos. Pero lo más importante, algo que no supe hasta la adolescencia, fue que esperaban un niño. Estaban tan seguros de ello. Cuando nací, se sintieron decepcionados. Supe esta historia por accidente a los 13 años, al escuchar una conversación entre mis padres y mi tía Luisa. Queríamos tanto tener un hijo primero, un niño, suspiraba mi madre. Pero Sara es tan lista que pronto nos conformamos. Y después Dios nos dio a Patrick. Conformarse. Así. Yo era el consuelo. La compensación por la decepción. Esta frase escuchada por accidente explicó muchas cosas, tanto sobre la relación de mis padres conmigo como sobre su entusiasmo cuando, 4 años después de mí, nació el tan esperado Patrick. Los primeros años de mi vida fueron relativamente tranquilos. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, que habíamos heredado de mi abuela materna. El departamento era viejo, con techos altos y piso de madera que crujía, pero para mí era un verdadero palacio. Me encantaba especialmente el mirador con la ventana redonda en la sala de estar, donde estaba la silla de mi madre. Allí me leía cuentos y me contaba historias sobre nuestros antepasados. Mi padre trabajaba, mi madre se ocupaba de mí, y más tarde, de mi hermano. Ella tenía un título de profesora de idiomas extranjeros, pero no fue a la escuela, decidió dedicarse a la familia. A veces tomaba alumnos particulares que venían a nuestra casa. Recuerdo cómo me sentaba en silencio en la habitación contigua, escuchando a mi madre hablar en inglés y francés. Me parecía algo mágico. Nuestra vida era humilde, pero estable. Hasta 1999. Y luego estalló la crisis económica, y todo cambió. La fábrica de mi padre fue afectada por recortes, y su puesto fue eliminado. Durante varios meses buscó trabajo, sobreviviendo con empleos ocasionales. Mi madre comenzó a tomar más alumnos, pero eso no era suficiente. Los ahorros se agotaban. Recuerdo cómo una noche fui a la cocina a tomar agua y vi a mis padres sentados a la mesa con papeles, una calculadora y expresiones preocupadas en sus rostros. «Tendremos que vender», dijo mi padre. Y mi madre comenzó a llorar. Entonces no entendí de qué hablaban. Pero pronto supe, decidieron vender nuestro departamento y mudarnos a un barrio más barato para tener dinero para vivir. La mudanza fue el primer gran golpe en mi vida. Tenía 6 años y no quería dejar mi palacio con la ventana redonda. Lloraba, les pedía que nos quedáramos, les prometía no pedir nuevos juguetes ni libros. Patrick, que entonces tenía solo 2 años, solo caminaba detrás de mamá, sin entender lo que estaba pasando. «Sara, no compliques las cosas», dijo mi padre irritado, cuando me eché a llorar otra vez al ver cómo empaquetaban mis libros. «Ya eres una niña grande y deberías entender que esto es necesario». Asentí, tragando las lágrimas. Tenía 6 años. Pero ya era una niña grande. Y Patrick podía quejarse y llorar. A él mamá lo cargaba y lo consolaba. Nuestra nueva casa resultó ser un departamento de una habitación en las afueras de la ciudad, en el primer piso de un edificio de 5 pisos. Oscuro, con techos bajos, con un olor constante a humedad proveniente del sótano. Me parecía una cárcel. Patrick y yo dormíamos en una habitación y mis padres en un sofá cama en la cocina.
Lo peor de todo era que estábamos lejos de mi escuela. Ya había comenzado el primer grado, y ahora tenía que levantarme una hora antes para que papá pudiera llevarme en autobús por toda la ciudad. A menudo no podía, se iba a hacer trabajos extra, y entonces mamá me llevaba, con Patrick de la mano. Pero incluso este departamento resultó ser demasiado caro para nosotros. A los 6 meses volvimos a mudarnos, esta vez a una habitación alquilada en una casa compartida. Cocina común. Baño común. Vecinos que golpeaban la pared. Cuando Patrick lloraba por las noches, mamá me decía: esto es temporal. Papá está buscando un buen trabajo, pronto todo se arreglará. Yo creía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Trataba de ser una buena niña, no quejarme del poco espacio, no reaccionar a las miradas incómodas de los vecinos, no pedir ropa nueva en lugar de la que me modificaban con las prendas viejas de mamá. Durante los siguientes 5 años cambiamos otras 3 viviendas alquiladas, cada vez mudándonos en busca de un lugar más barato o mejor por el mismo precio. Cada vez cambiaba de escuela, me acostumbraba a nuevos maestros y compañeros. Apenas me hacía amigos, y ya teníamos que mudarnos de nuevo. Recuerdo nuestra tercera vivienda alquilada con especial claridad. Estaba en una casa de madera antigua, compartida por 2 familias, con calefacción a leña y baño afuera. En invierno, el agua del lavabo se congelaba y mi madre la calentaba en la estufa para que pudiéramos lavarnos antes de ir a la escuela. Pero allí había un jardín grande y en verano Patrick y yo pasábamos todo el tiempo en él. Nuestros vecinos eran una pareja de ancianos, Melissa y Gregory, gente muy amable. A menudo nos invitaban a manzanas de su huerto y grosellas. Melissa me enseñaba a tejer y Gregory me mostraba cómo hacer comederos para los pájaros. A veces me parecía que ellos me trataban con más calidez que mis propios padres. Fue en ese periodo cuando comencé a notar claramente la diferencia en el trato que mis padres daban a mi hermano y a mí. Mi madre remendaba mis medias, pero a Patrick le compraba nuevas. Mi padre revisaba mis tareas con un bolígrafo rojo en la mano, marcando cada error, mientras que en la libreta de Patrick simplemente pasaba las páginas con una sonrisa: bien hecho, hijo. Recuerdo un caso que se me quedó grabado. Tenía 11 años y gané la Olimpiada Municipal de Matemáticas. Traje el diploma a casa, esperando que mis padres se sintieran orgullosos. Mi madre miró el papel y dijo: bien, Sara. Pero no te creas mucho. Es solo una olimpiada escolar. Esa misma noche, Patrick metió un gol en un partido de fútbol en el patio, y mi padre contaba con entusiasmo sobre esto por teléfono a mi tío Ben, ni siquiera mencionando mi victoria. Fue en ese momento, estando en el pasillo de nuestra vivienda alquilada y escuchando cómo mi padre elogiaba los talentos deportivos de mi hermano de 7 años, cuando sentí por primera vez el doloroso reconocimiento: por más que hiciera, nunca sería suficiente. Mis logros se daban por sentados, mientras que los éxitos de mi hermano eran considerados como un milagro. En la escuela era callada y aplicada. Los maestros me elogiaban, pero mis compañeros de clase mantenían distancia. Era nueva con demasiada frecuencia como para aprender a hacer amigos rápidamente. Además, constantemente nos mudábamos a barrios donde vivían familias más acomodadas, y mi ropa de tiendas baratas y los zapatos que mi madre me compraba para que me sirvieran por más tiempo se convertían en motivo de burlas. Los familiares también notaban nuestra pobreza. La tía Naomi, la hermana de mamá, que vivía en la capital con su esposo, un hombre de negocios, venía una vez al año y nos traía bolsas con ropa. Esto es para Sara, esto para Patrick, y esto para ti, Gloria,
decía con una compasión difícil de disimular, sacando ropa de su maleta. Casi nueva, simplemente ya no nos queda. Odiaba esos momentos. Odiaba sentirme como una pariente pobre. Odiaba ver cómo mamá contenía las lágrimas al agradecer a su hermana. Y odiaba aún más cuando Patrick se ponía contento probándose unas zapatillas nuevas o una chaqueta, mientras que a mí me daban ropa de mis primas, que me superaban en estatura y tenían un cuerpo completamente diferente al mío. A los 12 años decidí firmemente que no dependería más de mis padres económicamente. Claro, era imposible hacerlo por completo, seguía siendo una niña. Pero al menos podía asegurarme de cosas pequeñas que necesitaba una adolescente: maquillaje, accesorios, dinero de bolsillo para ir al cine con mis amigas. Mi primer trabajo fue sumamente sencillo. Ayudaba a la vecina, una maestra de primaria, a corregir cuadernos. Por unas horas de trabajo monótono, recibía algo de dinero que guardaba cuidadosamente en una caja de metal de galletas. Luego conseguí un trabajo a medio tiempo como asistente en la biblioteca, colocaba libros en los estantes y llenaba formularios. En verano lograba trabajar en el mercado local, ayudando a una vendedora de flores. Pagaba poco, pero podía llevarme a casa los ramos que no se vendían. Mis padres sabían sobre mis trabajos, pero no mostraban un gran interés. Mi padre una vez murmuró: «Bien hecho, que ayudes a la familia». Aunque no le daba ni un centavo al presupuesto familiar. Mi madre a veces preguntaba si el trabajo me interfería con los estudios, pero sin gran preocupación. Pero cuando Patrick, con 14 años, mencionó que quería trabajar en una lavandería en verano, mi padre lo prohibió rotundamente. «Ya tendrás tiempo de trabajar. Tienes que tener una infancia normal». Infancia normal. Para Patrick debía ser normal. Y yo, a los 14, ya llevaba 2 años trabajando. En la escuela seguía sacando buenas notas. Me encantaban las matemáticas y el inglés, me resultaban fáciles, como si fueran naturales. Los maestros me aconsejaban prepararme para olimpiadas de nivel superior, pero no tenía tiempo para eso. Después de la escuela corría a mis trabajos. Cuando cumplí 15, nuestra familia se mudó nuevamente, esta vez a un viejo departamento en las afueras de la ciudad. Mis padres alquilaron un apartamento de 2 habitaciones. Por primera vez en muchos años, Patrick y yo tuvimos habitaciones separadas. Bueno, en realidad, Patrick tenía su propia habitación, y yo compartía la habitación con mis padres. Pero incluso eso me parecía un lujo después de años viviendo en viviendas compartidas y estudios. Para ese momento, mi padre finalmente encontró un trabajo estable, consiguió un puesto como maestro en una pequeña fábrica. El salario era modesto, pero estable. Mi madre seguía dando clases de inglés, habiendo ya reunido una cantidad considerable de estudiantes. Nuestra situación financiera mejoró un poco, pero aún no se podía hablar de comprar nuestra propia vivienda. En la escuela, pensaba cada vez más en el futuro. Mis padres insistían en una educación económica, para que siempre haya pan en la mesa, como decía mi padre. Sin embargo, a mí me atraían más los idiomas extranjeros y la literatura. Pero sabía que discutir era inútil. Además, un economista realmente podía esperar un ingreso más alto, y el dinero no era para mí un concepto abstracto, sino una necesidad urgente. El momento decisivo llegó cuando tenía 16 años. En la escuela anunciaron un concurso de redacción sobre el tema Mi camino en la vida. Escribí un texto honesto sobre cómo me sentía invisible en mi propia familia, sobre cómo había observado durante años la preferencia de mis padres por mi hermano, sobre cómo esperaba tener éxito a pesar de todo.
La profesora de literatura, la señora Brooks, leyó mi redacción y me llamó después de clases. Sarah, este es un texto muy fuerte, dijo ella, mirándome por encima de sus gafas. Pero no puedo aceptarlo para el concurso. ¿Por qué? Estaba decepcionada. Me parecía que era lo mejor que había escrito. Porque es demasiado personal. Si lo leen en una reunión escolar, ¿qué crees que sentirán tus padres? No respondí. Pero pensé, ¿cuándo les ha importado lo que siento yo? Escribe algo más neutral, me sugirió la señora Brooks. Pero guarda este texto. Te ayudará a comprenderte a ti misma. Escribí otro ensayo, uno convencional y sin personalidad. Sobre mi deseo de convertirme en economista y aportar algo a la sociedad. Obtuvo el segundo lugar en el concurso. Pero guardé el primer texto. Para mí, se convirtió en un punto de partida. El momento en que comprendí que no dejaría que las circunstancias o mis padres definieran quién soy ni lo que valgo. Al terminar la escuela con medalla de oro, presenté mis documentos en la Universidad Financiera de nuestra ciudad. La elección fue obvia, la Facultad de Economía, como querían mis padres. Pero la especialización la elegí yo misma, gestión financiera. Me gustaba la claridad de los números, la posibilidad de planificar y prever, el control de la situación que los conocimientos sobre finanzas proporcionaban. La reacción de mis padres a mi ingreso fue contenida. Bien hecho, como esperábamos, dijo mi padre. Mi madre añadió. Con tus calificaciones, sería raro que no fueras admitida. No hubo ninguna celebración especial, ni regalos. Sin embargo, cuando Patrick terminó noveno con 3 notas de 4, mis padres le regalaron un teléfono nuevo. Los años universitarios fueron para mí un tiempo de libertad. Por primera vez en mi vida pude decidir cómo pasar mi tiempo, con quién relacionarme, a dónde ir después de las clases. Seguía trabajando a medio tiempo, ahora en la contabilidad de una pequeña empresa de transporte de carga. Pagaban poco, pero la experiencia era invaluable. Mis compañeros de clase me parecían niños, despreocupados, dependientes de sus padres, sin saber el valor del dinero. Muchos vivían en el alojamiento estudiantil a costa de sus padres, recibían dinero de bolsillo de ellos y se iban de vacaciones al mar. Yo, en cambio, ganaba cada centavo por mi cuenta y en verano tomaba trabajos adicionales en lugar de descansar. En tercer curso conocí a Olivia, una chica de la Facultad de Relaciones Internacionales, que se convirtió en mi primera amiga de verdad. Creció en una familia de diplomáticos, viajó mucho y hablaba varios idiomas. A pesar de todo, no tenía ni una pizca de esnobismo. Al contrario, admiraba sinceramente mi independencia y determinación. Eres increíble, Sara, me decía. Nunca podría trabajar y estudiar tan arduamente al mismo tiempo. Gracias a Olivia, comencé a ver en mi infancia difícil no solo un trauma, sino también una fuente de fortaleza. El hecho de que mis padres no me dieran concesiones, sin querer, templó mi carácter y me enseñó a confiar solo en mí misma. En cuarto curso, conseguí una pasantía en un importante banco regional. Trabajaba como asistente de analista financiero, preparaba informes, recopilaba datos, elaboraba tablas. Un trabajo rutinario, pero lo hacía con tanto empeño que el jefe del departamento, Robert, me notó. Sara, quédate después del trabajo, me dijo un día. Necesito hablar contigo. Me asusté, pensando que había hecho algo mal. Pero resultó que quería ofrecerme un puesto permanente después de terminar la universidad. Tienes potencial, dijo. Eres atenta a los detalles, aprendes rápido y,
lo más importante, sabes ver el panorama completo. Esa es una cualidad rara. Estaba en las nubes de felicidad. Un trabajo permanente en un banco sólido justo después de la universidad, eso era algo que muchos solo podían soñar. Además, Robert prometió ayudarme para que el banco pagara mi segunda carrera universitaria, una maestría en economía. En casa, compartí la noticia con mis padres, esperando que finalmente se sintieran orgullosos de mí. Está bien, asintió mi padre, sin dejar de leer el periódico. Así que pronto empezarás a mantenerte por completo. Ya me mantengo yo sola, le recordé. Hace varios años. Pero vives con nosotros, replicó él. Y con un salario decente podrás alquilar un apartamento. Estaba sorprendida. En lugar de felicitaciones, una insinuación de que ya era hora de que me mudara. Mientras tanto, mi hermano Patrick, que ya llevaba 2 años preparándose para ingresar a la universidad técnica, trabajando como mensajero de vez en cuando, podía vivir con nuestros padres todo el tiempo que quisiera. Está bien, dije, conteniendo el resentimiento. Me mudaré en cuanto comience a recibir mi salario. Y cumplí mi palabra. 3 meses después, al recibir mi diploma y comenzar a trabajar en el banco, alquilé un pequeño estudio a media hora de distancia de la oficina. El apartamento era horrible, con las paredes desgastadas, muebles viejos, vecinos ruidosos, pero era mío. Mi territorio, mi espacio, donde nadie podía decirme qué hacer o cómo vivir. Simultáneamente con el trabajo, ingresé a la maestría, como había planeado. El banco pagaba mis estudios, pero con la condición de que trabajara allí al menos 3 años después de obtener el título. Estaba bien para mí, veía perspectivas de crecimiento dentro de esa organización. El primer año de vida independiente fue difícil. El salario de un principiante apenas cubría el alquiler y los gastos más básicos. Ahorraba en todo, desde la comida hasta la ropa. Pero incluso en los días más difíciles, cuando tenía que comer trigo sarraceno 3 días seguidos porque no tenía dinero para otra cosa, nunca me arrepentí de mi decisión. Veía a mis padres rara vez, una vez al mes iba a la cena familiar. Estas visitas siempre eran tensas. Mi madre, con falso interés, me preguntaba sobre mi trabajo, pero rápidamente cambiaba de tema para hablar de los logros de Patrick, quien finalmente había ingresado a la universidad. Mi padre, en su mayoría, permanecía en silencio, solo a veces soltando un comentario sobre que a mi edad ya debería estar pensando en formar una familia, no en una carrera. No respondía, solo dejaba esos comentarios pasar por alto. Mi vida finalmente empezaba a encajar según mi propio plan, y no pensaba dejar que las expectativas ajenas se interpusieran nuevamente en mi camino. Conocí a Derek de manera completamente accidental, en circunstancias que difícilmente podrían considerarse románticas. Era una tarde lluviosa de viernes, me había quedado trabajando tarde analizando los informes trimestrales. Cuando finalmente salí de la oficina, comenzó a llover intensamente. No tenía paraguas y la parada de autobús estaba a unos 10 minutos a pie. Estaba parada frente a la entrada del centro de negocios, pensando si llamar un taxi o esperar a que pasara la lluvia, cuando un hombre alto y de cabello oscuro, vestido con un traje elegante, se acercó a mí. ¿En qué dirección va?, me preguntó, abriendo un gran paraguas negro. A Harris, respondí con algo de cautela. Yo también voy para allí. Puedo llevarte, mi coche está estacionado. Normalmente no acepto este tipo de propuestas de desconocidos, pero algo en su mirada, tranquila, segura, sin la menor pizca de insistencia, me hizo aceptar. Durante el camino comenzamos a charlar.
Derek resultó ser abogado, trabajaba en una empresa cuya oficina estaba en el mismo centro de negocios que el banco en el que yo trabajaba. Probablemente nos habíamos cruzado muchas veces, en el ascensor o en el café, pero nunca nos habíamos fijado el uno en el otro. La conversación transcurría sin pausas incómodas. Derek resultó ser un interlocutor interesante, erudito, con un agudo sentido del humor. Cuando llegamos a mi casa, me preguntó si podía llamarme. Acepté sin pensarlo. Nuestra primera verdadera cita comenzó con una visita al teatro. Derek me invitó a la premier de una obra moderna. Luego vinieron paseos por el parque otoñal, cenas en pequeños y acogedores restaurantes, largas conversaciones sobre libros, música, viajes. Derek tenía 7 años más que yo, una carrera seria y una posición estable. Creció en una familia común de ingenieros, perdió a su padre a una edad temprana y se acostumbró a depender solo de sí mismo. Quizá eso fue lo que nos hizo semejantes, ambos sabíamos el valor de la autonomía y la independencia. 3 meses después de nuestra relación, Derek me propuso conocer a su madre, Kimberly. Estaba nerviosa, ya que mi experiencia con los padres no había sido positiva. Pero Kimberly resultó ser una persona sorprendentemente cálida y abierta. Me recibió como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo, preparó una mesa con pasteles caseros, me preguntaba sobre el trabajo, mis planes, mis pasatiempos, y lo más sorprendente, realmente escuchaba mis respuestas. Derek siempre fue selectivo, dijo ella cuando su hijo salió a la cocina a por té. Ya pensaba que no traería a nadie. Ahora veo que tenía razón en esperar a una chica especial. En su sonrisa sincera, en sus simples palabras, había tanto calor genuino que me empezaron a humedecer los ojos. Así es como pueden tratar los padres, con amor, aceptación, sin comparaciones constantes ni críticas. Cuando llegó el momento de presentar a Derek a mis padres, estaba aún más nerviosa. Ellos, por supuesto, sabían que salía con alguien. Después de 6 meses de relación era difícil ocultarlo, pero no les había dado detalles. La velada fue tensa. Mi padre fue especialmente educado, hizo preguntas formales sobre el trabajo de Derek, sus planes. Mi madre trató de impresionarles hablando de nuestra familia como si siempre hubiéramos vivido en comodidad y bienestar. Patrick, que en ese momento tenía 21 años, al principio guardó silencio, pero después de unas copas de vino comenzó a compartir activamente sus opiniones sobre todo en el mundo, interrumpiendo a Derek y no dejándole terminar sus pensamientos. Después de la cena, cuando íbamos de regreso a casa, Derek permaneció en silencio durante mucho tiempo. Temía preguntarle qué pensaba sobre mi familia. Finalmente, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Ahora entiendo por qué hablas tan poco de ellos. Hoy no estaban en su mejor forma, traté de defenderlos. No se trata de hoy, Sara. He visto cómo te hablan. Como si estuvieras siempre en deuda con ellos. Como si nada de lo que haces fuera nunca lo suficientemente bueno. Me quedé en silencio. Derek había descrito con precisión lo que había sentido toda mi vida, pero nunca supe cómo expresarlo. Mereces algo mejor, añadió en voz baja. 1 año después de nuestra relación, Derek me propuso matrimonio. Fue algo sencillo y sin excesos. Durante un fin de semana en un hotel de campo, me dio una pequeña caja de terciopelo y me preguntó si estaba lista para ser su esposa. Acepté sin dudarlo. Planeábamos una boda modesta, un restaurante pequeño, amigos cercanos, pocos familiares. Pero cuando le conté a mis padres sobre el compromiso, mi madre inesperadamente tomó la iniciativa. No, esto no puede ser así, dijo categóricamente.
Nuestra única hija no se casará con cualquiera, sino con un abogado exitoso. Hay que organizar todo como se debe. Nuestra única hija. Me pregunto cuántas veces había recordado eso antes de que comenzara a salir con un abogado exitoso. Mis padres insistieron en una gran boda en un restaurante prestigioso, con una larga lista de invitados, muchos de los cuales ni siquiera conocía. Derek sugirió simplemente pagar todos los gastos nosotros mismos y hacer la fiesta a nuestra manera, pero no me atrevía a tener un conflicto directo con mis padres. Parte de los gastos los cubrió Kimberly, insistiendo en que era su deber como madre. Otra parte, nosotros, Derek y yo. Mis padres también aportaron algo, aunque menos. Pero luego, en cada cena familiar, mi madre no perdía ocasión para recordarnos lo generosos que fueron con nuestra boda. El día de la boda pasó como en un sueño. Recuerdo momentos aislados, a Derek esperándome en el altar con una expresión en su rostro como si hubiera ganado el gran premio de la lotería, mi madre, que estaba más preocupada por asegurarse de que todos los invitados estuvieran contentos que por alegrarse por mí, mi padre, con el rostro de piedra, llevándome al altar, Patrick, que se emborrachó antes de los brindis principales e intentaba coquetear con mis amigas. Después de la boda, Derek y yo nos mudamos a su espacioso apartamento de 2 habitaciones. Él sugirió venderlo y comprar algo más grande, pero insistí en que viviéramos allí por el momento. El barrio era bueno, cerca del centro, no muy lejos de mi trabajo. Además, no quería que vendiera su propiedad, ya había vivido la experiencia de ver lo fácil que es perder un bien inmueble. El primer año de matrimonio fue un periodo de adaptación. Ambos trabajábamos entre 10 y 12 horas al día, a menudo llevábamos trabajo a casa y algunas veces no nos veíamos durante varios días debido a los viajes de negocios de Derek. Pero incluso en esos periodos tan ocupados, encontrábamos tiempo para hablar, conversaciones reales, profundas, sin frases superficiales ni ocultación de sentimientos. Derek se convirtió en la primera persona en quien confié por completo. Le conté sobre mi infancia, sobre el sentimiento constante de que me querían menos que a mi hermano. Sobre cómo pasé años tratando de ganar la aprobación de mis padres. Él escuchaba sin interrumpir, sin intentar devaluar mis sentimientos con frases como, creo que todos los padres hacen eso o no eres demasiado sensible. Y luego simplemente me abrazó y dijo, siento que hayas pasado por eso. Pero me alegra que ahora estés aquí, conmigo. En nuestro tercer año de matrimonio ocurrió un evento importante, recibí un ascenso en el banco y me convertí en jefa del departamento de análisis financiero. Eso significó un aumento significativo en el salario y un nuevo nivel de responsabilidad. Derek también avanzaba en su carrera, lo invitaron a ocupar el cargo de abogado senior en una gran empresa internacional. Nuestra situación financiera se volvió más que estable, podíamos permitirnos unas vacaciones en el extranjero, un coche nuevo, cenas regulares en restaurantes. Sentí que finalmente había alcanzado el nivel de bienestar con el que soñaba cuando era niña, sentada en la fría habitación de un apartamento de alquiler, leyendo los libros de texto a la luz de una lámpara de escritorio. Al mismo tiempo, la situación de mis padres comenzó a empeorar. Mi padre se jubiló, y su pensión apenas alcanzaba para pagar los servicios públicos. Mi madre seguía dando clases, pero la edad y problemas de salud no le permitían tener muchos alumnos. El arrendador subió el precio del alquiler y les costaba mucho cumplir con los pagos mensuales. Un día, mi madre me llamó llorando. Sarah, no tenemos dinero para pagar el alquiler, dijo con voz temblorosa. El dueño amenaza con echarnos si no pagamos antes de que termine la semana. Por supuesto, les transferí la cantidad que necesitaban.
Esa noche, Derek y yo discutimos seriamente la situación. Esto no resuelve el problema, dijo él. Dentro de un mes será lo mismo. Necesitan una vivienda propia, donde no tengan que pagar alquiler. Pero no tienen dinero para comprar, repliqué. Y yo no puedo prestarles esa cantidad. ¿Y qué tal una hipoteca?, propuso Derek. Podríamos darles el pago inicial. Y los pagos mensuales deberían ser aproximadamente lo que están pagando por el alquiler ahora. La idea me pareció razonable. Al día siguiente, llamé a mis padres y les propuse encontrarnos para discutir su situación habitacional. La conversación no fue fácil. Mi padre primero se negó rotundamente a aceptar lo que él llamó una limosna. Mi madre se quedó en silencio, mirando hacia abajo. Yo les expliqué pacientemente que no se trataba de limosna, sino de la ayuda que los hijos suelen dar a sus padres mayores. ¿Y Patrick?, preguntó de repente mi padre. ¿Por qué solo tú debes ayudarnos? ¿Dónde estaba Patrick? A sus 24 años ya había terminado la universidad, pero no tenía un trabajo estable. Se las arreglaba con trabajos temporales, vivía de un lado a otro, a veces con una novia, a veces con otra, y de vez en cuando pasaba la noche en casa de mis padres. Hablaré con él, prometí, aunque sabía perfectamente que la conversación no serviría de mucho. Después de largas discusiones, llegamos a una solución. Mis padres solicitarían una hipoteca y Derek y yo les daríamos el dinero para el pago inicial. Después, ellos pagarían la hipoteca con la pensión de mi padre y los ingresos de mi madre. Patrick también tendría que aportar su parte cada mes. Cuando le expuse este plan a mi hermano, al principio aceptó con entusiasmo. Claro, hermanita, voy a ayudar a los padres, tan pronto como consiga un trabajo decente. Lo miré escéptica, sabiendo que ese trabajo decente podría nunca llegar. Patrick siempre creyó que merecía algo más que lo que le ofrecían. Cambiaba de trabajo cada pocos meses, o lo despedían por su falta de responsabilidad, o él mismo renunciaba porque se sentía decepcionado por la atmósfera no lo suficientemente creativa o las perspectivas limitadas. El banco aprobó la hipoteca para mis padres, una pequeña vivienda de 2 habitaciones en un barrio residencial. Derek y yo aportamos el 30% del valor como pago inicial, una suma considerable que habíamos planeado destinar a la renovación de nuestro propio apartamento. Pero estaba feliz de poder ayudar a mis padres a encontrar estabilidad en su vivienda. Los primeros meses todo siguió según lo planeado. Mis padres hacían los pagos a tiempo. Incluso Patrick aportó su parte un par de veces. Pero al cuarto mes empezaron los problemas. Sara, tenemos una situación difícil, me llamó mi madre. Papá necesita una operación en la rodilla. El seguro no cubre todos los gastos. No podremos hacer el pago de la hipoteca este mes. Claro que ayudé. Y el mes siguiente también, cuando descubrimos que después de la operación mi padre necesitaba un costoso tratamiento de rehabilitación. Luego, a mi madre le empeoró la artritis y no pudo dar clases durante varias semanas. Poco a poco, lo que comenzó como una ayuda temporal, se convirtió en un compromiso constante. Yo transfería dinero todos los meses a la cuenta de mis padres para que pudieran hacer el pago de la hipoteca. Patrick dejó de hacer incluso contribuciones simbólicas, alegando la falta de trabajo o sus propias deudas. Derek entendía la situación, aunque a veces expresaba su preocupación. Sara, ¿estás segura de que podemos seguir así?, me preguntó una noche, cuando una vez más revisaba el presupuesto familiar tratando de encontrar una cantidad para mis padres. Es una carga seria para nuestras finanzas. ¿Y qué se supone que haga?
Estoy cansada, me froté los ojos. No puedo dejarlo sin techo. Claro que no, estuvo de acuerdo. Solo quiero asegurarme de que no nos pongamos en una situación difícil tratando de compensar los gastos adicionales. Empecé a tomar trabajos adicionales, asesoraba a pequeñas empresas en temas financieros, escribía informes analíticos como freelance. Esto significaba aún menos tiempo para descansar y estar con la familia, pero sentía que no tenía derecho a negarme a ayudar a mis padres. Al fin y al cabo, aunque mi infancia no fuera fácil, ellos me criaron, me dieron educación, me formaron. Pasaron los años, y lo que comenzó como una ayuda temporal se extendió durante largos 10 años. Yo prácticamente pagaba sola la hipoteca de mis padres, posponiendo mis propios planes y sueños. A lo largo de esos años, muchas cosas cambiaron. Derek y yo finalmente decidimos tomar nuestra propia hipoteca, compramos una casa espaciosa en las afueras, la que habíamos soñado durante mucho tiempo. Yo continuaba ascendiendo en mi carrera, convirtiéndome en directora financiera de la empresa. Patrick se casó con una chica de familia acomodada y, con su ayuda, abrió un pequeño negocio, un café de moda, que, sin embargo, no generaba grandes ganancias. Mis padres se acostumbraron gradualmente a que su problema de vivienda fuera mi responsabilidad. Ya no me agradecían las transferencias, las consideraban una obligación. A veces incluso se permitían criticar que la cantidad llegara 1 o 2 días más tarde de lo habitual. Estábamos preocupados porque no tendríamos para pagar, decía mi madre con reproche. ¿Sabes lo importante que es no permitir retrasos? Quería responder. ¿Y saben ustedes lo importante que es, al menos de vez en cuando, decirle gracias a la hija que lleva 10 años pagando por su apartamento? Pero me callé. Los años me enseñaron que discutir con mis padres no tiene sentido. Siempre encontrarán la manera de hacerme parecer desagradecida y a ellos mismos como víctimas de las circunstancias. Y llegó el día en que hice el último pago de su hipoteca. 10 años de transferencias mensuales, 10 años de trabajos adicionales, 10 años posponiendo mis propios planes. Ahora el apartamento les pertenecía completamente, sin cargas. Sentí una extraña sensación de alivio, mezclada con amargura, alivio por no tener que sacar esa cantidad del presupuesto familiar, y amargura al darme cuenta de que esos 10 años de ayuda financiera los padres los veían como algo natural, como un deber filial, y no como un gesto de buena voluntad. «Pareces feliz», comentó Derek cuando regresé del banco después de completar todos los trámites. «Me siento libre», respondí tras una pausa, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba tanto tiempo que se había vuelto parte de mí. Me abrazó y susurró. «Hiciste por ellos más de lo que debías. Ahora es el momento de pensar en ti». Asentí, sin sospechar que pronto el destino me daría otra lección sobre lo que significa la gratitud parental. Un mes después de que cerramos la hipoteca, Patrick anunció que se casaba. Su elegida era Emily, una joven ambiciosa que trabajaba en una revista de moda. Su relación duraba solo 6 meses, pero Patrick aseguraba que había encontrado a la persona indicada. «La boda será en verano», nos dijo durante una cena familiar. Pequeña, pero elegante. Emily ya había elegido el restaurante y el vestido. Mis padres brillaban de felicidad, mamá no dejaba de hablar de lo hermosa que sería la ceremonia. Papá contaba con orgullo cómo Patrick se había levantado, con su café, sin mencionar que las principales inversiones las habían hecho los padres de Emily. Me pidieron que ayudara con la organización. Mi experiencia como directora financiera, según mamá, sería muy útil para hacer el presupuesto de la boda y negociar con los proveedores. Acepté,
aunque sentía una leve irritación. Cuando Derek y yo nos casamos, nadie nos ofreció ese tipo de apoyo. Durante los siguientes meses, pasé mucho tiempo ayudando a los futuros novios con la preparación. Negocié con el restaurante para reducir el precio del banquete, encontré un buen fotógrafo a un precio razonable, hice la lista de invitados y envié las invitaciones. Paralelamente, Derek y yo pensábamos en el regalo de boda. Después de largas discusiones, decidimos regalarles a Patrick y Emily un certificado para un viaje alrededor del mundo, un regalo caro, pero memorable. Derek sugería algo más práctico, como una contribución para su propia hipoteca, pero yo insistí en el viaje. Me parecía que sería simbólico darles la oportunidad de ver el mundo, ampliar sus horizontes. Una semana antes de la boda, mis padres nos pidieron a Derek y a mí que fuéramos a su casa para discutir un asunto importante. Pensé que se trataría de algunos detalles de la ceremonia. Mamá nos recibió en la puerta del apartamento, que en realidad compré para ellos con mis pagos, con una sonrisa misteriosa. «Tenemos una sorpresa para ustedes», dijo, guiándonos a la sala. Papá estaba sentado a la mesa con algunos documentos, parecía solemne, incluso había puesto su mejor suéter, que normalmente reservaba para ocasiones especiales. Sarah, Derek, comenzó con un tono formal. Mamá y yo hemos estado pensando mucho sobre cómo agradecerle a Patrick y a Emily por su amor y cuidado hacia nosotros. Miré confundida a Derek. ¿Qué cuidado? Patrick visitaba a mis padres como mucho una vez al mes, y Emily aún con menos frecuencia. Durante 10 años, mi hermano nunca ofreció ayudar con la hipoteca, ni siquiera cuando su negocio empezó a generar ingresos estables. Hemos decidido hacerles un regalo especial de boda, continuó papá. Mamá y yo estamos envejeciendo, nos cuesta más mantener el apartamento, y Patrick y Emily planean tener hijos, necesitan espacio para la familia. Tuve una mala corazonada, pero aún no podía creer lo que estaba empezando a tomar forma. Así que decidimos regalarles nuestro apartamento, anunció papá solemnemente, mostrando los documentos. Todos los papeles ya están listos, solo falta firmarlos después de la boda. Sentí como la sangre se me iba de la cara. El apartamento por el que había pagado durante 10 años de mi vida, el apartamento que me había costado noches en vela, trabajos adicionales, mis propios planes pospuestos. Ellos pensaban simplemente tomarlo y dárselo a Patrick, quien no había invertido ni un centavo en él. ¿Dónde van a vivir ustedes?, preguntó Derek, apretando mi mano bajo la mesa. Mientras, con ellos, respondió mamá. Después, tal vez en la casa de campo o, me miró de manera significativa. Hay otras opciones. Entendí la indirecta, ellos planeaban mudarse con nosotros a nuestra nueva casa. La casa que Derek y yo compramos después de tantos años de trabajo y ahorro, la casa que debía ser nuestro refugio, un lugar donde finalmente pudiéramos vivir sin tener que mirar hacia las expectativas y exigencias de los demás. ¿No discutieron esto conmigo?, finalmente dije, tratando de que mi voz sonara calmada. Yo pagué durante 10 años este apartamento. Sabemos que ayudaste, Sarah, respondió papá condescendientemente. Y te estamos agradecidos, pero este es nuestro apartamento y tenemos derecho a disponer de él como queramos. Ayudaste, no lo pagué completamente, solo ayudé, como si su contribución fuera la principal y la mía solo un apoyo adicional. Claro, entendemos que esto pueda parecer inesperado, intervino mamá, viendo mi rostro. Pero Patrick es nuestro hijo, necesitamos ayudarlo a ponerse de pie. Y tú ya tienes todo, un buen trabajo, una casa, un marido. Tienes suerte en la vida.
Tienes suerte, como si mi éxito fuera un golpe de suerte y no el resultado de décadas de trabajo arduo, autodisciplina y constante superación. Me levanté, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. Derek y yo, quizás nos vayamos, dije, tratando de que mi voz sonara calmada. Necesitamos pensarlo. La semana antes de la boda de Patrick pasó en un tenso silencio. Mis padres no llamaron, yo tampoco buscaba contacto. Solo Patrick envió un mensaje corto. Sara, hablé con mis padres, todavía quieren regalarnos el apartamento, pero Emily y yo decidimos que ellos se quedarán a vivir allí con nosotros hasta que encuentren otra opción. Era un intento de compromiso, pero no me tranquilizó. Conocía demasiado bien a mis padres, nunca buscarían otra opción mientras pudieran vivir a expensas de alguien más. En unos meses comenzarían a insinuar que la joven pareja necesita espacio y la idea de mudarse a mi casa volvería a surgir. Después de mucho reflexionar, decidí ir a la boda. No por mis padres, sino por Patrick. Por mucho que nuestra relación fuera complicada, seguía siendo mi hermano. Además, había dedicado tanto tiempo a ayudar con la organización que simplemente no ir parecía extraño. La boda pasó como en un sueño. Sonreía, decía las palabras correctas, me tomaba fotos con la familia, pero por dentro sentía vacío y distanciamiento. Cuando mis padres anunciaron su regalo a los recién casados, los invitados aplaudieron y se maravillaron de su generosidad. Yo me sentaba con rostro pétreo, apretando la mano de Derek bajo la mesa con tanta fuerza que al día siguiente me quedaron moretones. Después de la boda, la vida volvió a la normalidad. Trabajaba, pasaba tiempo con amigos, decoraba nuestra casa con Derek, trataba de no pensar en el conflicto con mis padres, convenciéndome de que todo era para bien. Ahora finalmente tenía la oportunidad de concentrarme en mi propia vida. Pero un mes después de la boda, mis padres llamaron y pidieron una reunión. Acepté, suponiendo que sería sobre algún asunto financiero, tal vez sobre la distribución de los gastos para su mantenimiento entre Patrick y yo. Nos encontramos en un café, un territorio neutral. Mis padres parecían cansados y deprimidos. Sara, necesitamos hablar, comenzó mamá. La situación cambió. Resultó que Patrick y Emily, después de regresar de su luna de miel, que pagamos Derek y yo, comenzaron inmediatamente a hacer reparaciones en el apartamento. Según mamá, literalmente echaron a los padres a la cocina, ocupando el dormitorio y la sala de estar. El ruido, el polvo y los conflictos constantes por trivialidades hicieron que la convivencia fuera insoportable. No podemos quedarnos allí, concluyó papá. Es imposible. Escuchaba en silencio, tratando de mantener una expresión neutral en el rostro, aunque por dentro luchaban sentimientos contradictorios, simpatía por su situación y una amarga satisfacción al ver que mis predicciones se habían cumplido tan rápidamente. ¿Qué esperan de mí?, pregunté finalmente. Se miraron entre ellos. Pensábamos. Tal vez podríamos vivir con ustedes y Derek, sugirió mamá con cautela. Solo unos meses, hasta que encontremos otro lugar. Negué con la cabeza. Ya hablamos de esto, mi respuesta no había cambiado. No pueden vivir con nosotros. ¿Pero a dónde vamos a ir? La voz de papá sonaba indignada. Sabes que no tenemos dinero para un alquiler. Ustedes tenían un apartamento, le recordé tranquilamente. Decidieron dárselo a Patrick. Esa fue su decisión y ahora deben asumir las consecuencias. No pensábamos que él nos haría esto, sollozó mamá. Es nuestro hijo, pensábamos que él se encargaría de nosotros. En ese momento no sentí maldad,
sino cansancio. Cansancio de que a sus 60 y tantos años, mis padres aún no aprendieran a asumir las consecuencias de sus decisiones y a ver a las personas tal como son y no como les gustaría que fueran. «Puedo ayudarles con el dinero para el alquiler de un pequeño apartamento», dije después de una pausa. «Por los primeros 3 meses. En ese tiempo deben decidir qué hacer a continuación. Tal vez hablar con Patrick sobre vender el apartamento y dividir el dinero, tal vez encontrar un trabajo. Pero no vivirán con nosotros». Mis padres parecían en shock. Claramente esperaban que yo me ablandara, que cediera, como siempre había hecho. «No puedes hacer esto con nosotros». La voz de papá sonaba amenazante. «Somos tus padres. Por eso te ofrezco ayuda financiera y no te niego todo», contesté yo. «Pero mi casa es mi espacio personal y no permitiré que nadie lo invada». Nos separamos fríamente. Mis padres no aceptaron mi oferta de ayuda financiera para el alquiler. Estaban demasiado ofendidos por mi negativa a dejarlos vivir conmigo. Durante las siguientes 2 semanas no supe nada de ellos. Y luego me llamó Patrick. «Sara, ¿sabes que tus padres se mudaron de nuestra casa?», me preguntó. «Dijeron que encontraron otro lugar para vivir». Me sorprendí. ¿Dónde pudieron encontrar un lugar sin dinero? «No lo sé», respondió Patrick, «no hemos hablado últimamente». «Entendido». Guardó silencio. «Oye, quería disculparme por lo de la casa. Realmente no sabía que tú habías pagado todo este tiempo. Los padres dijeron que a veces los ayudabas. Nunca habría aceptado un regalo así si hubiera sabido la verdad». Su disculpa sonaba sincera, y sentí como una parte de la tensión me dejaba. Tal vez, entre nosotros, aún sea posible una relación normal de hermanos. «Gracias, Patrick. Esto significa más para mí de lo que piensas». Después de esa conversación, traté de ponerme en contacto con mis padres para saber dónde vivían y si todo estaba bien con ellos. Pero sus teléfonos no respondían. Comencé a preocuparme, ¿había pasado algo? ¿Estaban sin hogar? Al final, aunque estaba molesta, seguían siendo mis padres. Estaba a punto de ir a casa de Patrick para buscar con él, cuando sonó una llamada de un número desconocido. «¿Sarah Brunner?», preguntó una voz masculina oficial. «Sí, soy yo», respondí. «Capitán de policía Andrew Cooper. En relación con su casa en la dirección Phillips 27. La alarma se activó. Hay señales de un robo. Hemos detenido a 2 personas que dijeron ser sus padres». El mundo parecía detenerse. ¿Mis padres? ¿Un robo? ¿Mi casa? «Voy en camino», dije, mientras tomaba las llaves y la bolsa. En el camino, mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad y la ira. ¿Realmente intentaron robar mi casa? ¿Por qué? ¿Para vivir allí sin mi permiso? ¿O era un terrible error? Cuando llegué a la casa, había un coche de policía frente a la puerta. El vecino Marcus, un exmilitar, observaba atentamente lo que ocurría desde su parcela. Compramos la casa en este vecindario precisamente por la buena seguridad y los vecinos confiables. Todos vigilaban las casas de los demás cuando alguien estaba ausente. El capitán Andrew Cooper, un hombre bajo y robusto de unos 40 años, me recibió en la verja. Fueron sus vecinos quienes nos llamaron al notar actividad sospechosa, explicó. La alarma se activó cuando la cerradura fue forzada. Llegamos rápidamente y encontramos a 2 personas dentro. Me condujo hacia la casa. En la sala, en mi sofá favorito,
estaban mis padres. Mamá parecía asustada, papá molesto. Por fin, exclamó al verme. Explícales a estos tipos que tenemos derecho a estar en tu casa. Los miraba en silencio, tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Conoce usted a estas personas?, preguntó el capitán. Sí, son mis padres, confirmé. Pero no tienen llaves de la casa y no tienen permiso para estar aquí. Papá se levantó de un salto. ¿Qué quieres decir con que no tenemos permiso? Somos tus padres. No tenemos otro lugar donde vivir. No queríamos forzar la cerradura, añadió mamá rápidamente. Llamamos, golpeamos la puerta, pero nadie respondió. Pensamos que tal vez estarías fuera y no teníamos donde dormir. ¿Y por eso decidieron forzar la cerradura?, pregunté, incrédula. No teníamos otra opción, gritó papá. Estuvimos 3 días durmiendo en la estación. ¿Te imaginas lo que es a nuestra edad? Me giré hacia el capitán. ¿Y ahora qué? Bueno, formalmente esto es una entrada ilegal a una vivienda, respondió. Si ustedes presentan una denuncia, estamos obligados a abrir un caso penal, dijo el capitán. Mamá se puso pálida. Sara, ¿no vas a hacer esto con tus propios padres? Los miraba, envejecidos, confundidos, acorralados por sus propias decisiones y su orgullo. Ellos hicieron lo incorrecto, violaron la ley, invadieron mi espacio personal. Pero denunciar a la policía, enviarlos tal vez a la cárcel. No. No voy a presentar la denuncia, dije finalmente. Pero quiero que quede absolutamente claro, si esto se repite, no seré tan indulgente. Los policías se fueron, dejándonos a los 3 en un tenso silencio. Mis padres estaban sentados en el sofá, yo estaba junto a la ventana, mirando mi jardín bien cuidado, el espacio que debía ser mi refugio. ¿Dónde han vivido todo este tiempo?, les pregunté primero. En casa de una excompañera mía, respondió mamá. Pero su apartamento es pequeño, no podíamos quedarnos allí mucho tiempo. Luego intentamos encontrar algo barato para alquilar, pero sin dinero. ¿Y decidieron forzar la cerradura de mi casa?, terminé yo. No llamaron, no pidieron ayuda, simplemente vinieron y rompieron la puerta. Llamamos. Se indignó papá. No contestaste. Saqué el teléfono y revisé la lista de llamadas. La última llamada de ustedes fue hace 3 semanas, cuando pidieron permiso para quedarse aquí y yo les dije que no. Ellos guardaron silencio, sin mirarme. ¿Por qué no le pidieron ayuda a Patrick?, pregunté. El apartamento donde vivían ahora es suyo. Él tiene alguna responsabilidad sobre ustedes. Patrick tiene sus propios problemas, respondió mamá evasivamente. Empezaron con la reforma, no tienen tiempo para nosotros. Me sonrió amargamente. Y a mí me debería importar, ¿no? Incluso después de que le regalaron el apartamento que yo pagué durante 10 años y ahora intentan mudarse a mi casa por la fuerza. Tú eres mi hija, dijo papá entre dientes, levantándose. Toda nuestra vida la pusimos en ti y tú nos echas a la calle. Yo no estoy echando a nadie, respondí firmemente. Ustedes mismos se quedaron sin casa cuando le dieron el apartamento a Patrick. Fueron sus decisiones, su elección. Ahora intentan hacerme responsable de las consecuencias. No tenemos a dónde ir. Sollozó mamá. Yo ofrecí ayuda con el alquiler de un lugar, les recordé. Ustedes se negaron. Ofrecí hablar con Patrick sobre la posible venta del apartamento y dividir el dinero,
pero no lo quisieron. En lugar de eso, prefirieron romper la puerta de mi casa. Me acerqué al teléfono. Ahora voy a pedir un taxi para que se vayan a casa de Patrick. Él es su hijo, y es su responsabilidad asegurarse de que tengan un techo, especialmente considerando que tiene un apartamento que pagué yo. No puedes hacer esto con nosotros, gritó papá. Es injusto. Injusto. Lo miré directamente a los ojos. Fue injusto usar mi dinero durante 10 años y luego darle el apartamento a tu hermano. Fue injusto irrumpir en mi casa en lugar de pedir ayuda. Fue injusto que me pusiera siempre en segundo lugar después de Patrick. Marqué el número de un taxi. Estoy pidiendo un coche, y si alguna vez intentas entrar a mi casa nuevamente, haré una denuncia a la policía. Ustedes son mis padres, y no quiero que tengan problemas con la ley, pero hay límites que no se deben cruzar. El taxi llegó en 15 minutos. Mis padres recogieron sus pocas cosas en silencio cerca de la puerta. Mi mamá se dio vuelta. Piensa en tu comportamiento, Sara. Te arrepentirás de esta decisión. No me arrepentiré de haber finalmente establecido límites saludables, respondí. Y cuanto antes lo acepten, mejor será para todos nosotros. Se fueron sin decir una palabra más. Cerré la puerta, me apoyé en ella con la espalda y lentamente me deslicé al suelo. Fue solo entonces, en el silencio de la casa vacía, cuando finalmente las lágrimas brotaron. Un mes después del incidente con la irrupción, no había sabido nada de mis padres ni de Patrick. Una parte de mí se preocupaba, ¿dónde están? ¿Cómo están viviendo? La otra parte sentía alivio porque las relaciones tóxicas finalmente se habían terminado. Derek me apoyaba completamente, aunque admitía que estaba preocupado por mi estado emocional. Tenías todo el derecho de hacer lo que hiciste, decía. Pero veo que esto te está destrozando por dentro. Tenía razón. A pesar de todo el dolor que me causaron mis padres, no podía simplemente sacarlos de mi corazón. 35 años es demasiado tiempo para cortar una relación sin consecuencias para la mente. Decidí acudir a un psicoterapeuta. No fue una decisión fácil, en nuestro país todavía existe un estigma alrededor de la ayuda psicológica. Pero entendía que no podría manejar esta situación por mí misma. La terapia me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, que no era culpable de la preferencia que mis padres tenían por Patrick, que mi necesidad de su aprobación era natural, pero estéril, que tenía derecho a mi vida, a mi espacio y a mis decisiones. 2 meses después del incidente, Patrick me llamó. Dijo que mis padres estaban viviendo con él. Emily estaba en contra, pero él no podía dejarlos en la calle. Están muy enojados contigo, dijo. Creen que los traicionaste. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Patrick guardó silencio. Creo que ellos son los culpables, y me da vergüenza que durante tantos años haya aprovechado tu ayuda sin siquiera darme cuenta de ello. Sus palabras me trajeron algo de consuelo. Al menos un miembro de la familia comenzó a entender la verdadera situación. Han pasado 5 años desde entonces. No hablo con mis padres. Nunca reconocieron su error, nunca se disculparon por la irrupción. Patrick me llama de vez en cuando, me cuenta las noticias. Él y Emily tienen una hija. Mis padres les ayudan a cuidar de ella. Vendieron ese apartamento y compraron una casa en las afueras, donde viven todos juntos. No siento amargura al escuchar estas historias. Cada quien recibió lo que eligió. Mis padres siempre prefirieron a Patrick, ahora viven con él. Yo siempre busqué la independencia, ahora tengo mi vida, mi casa, mis límites.
A veces, especialmente en las fiestas, pienso en cómo podrían haber sido las cosas si todo hubiera sido diferente. Si mis padres me hubieran valorado tanto como a mi hermano, si hubieran aprendido a respetar mis límites, si al menos una vez hubieran dicho gracias por 10 años de pagos. Pero el pasado no se puede cambiar. He aprendido a vivir el presente, a valorar lo que tengo, un marido amoroso, un trabajo interesante, amigos leales. He aprendido a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el sentido de obligación. Ya no soy una víctima de las circunstancias. Soy la autora de mi vida, y en eso, tal vez, radica la lección más importante que he sacado de toda esta historia: nadie tiene derecho a robarte la felicidad, ni siquiera aquellos que te dieron la vida. El amor no debe ser condicional. El deber de los padres no solo es criar a un hijo, sino también respetarlo como persona. Y mi deber conmigo misma es vivir una vida plena y feliz, sin dejar que las ofensas del pasado envenenen el presente. Y este deber lo cumplo con alegría todos los días.